Hola, fans de Dragon Ball. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasará si la mayor amenaza no fuera un villano, sino algo más sutil y aterrador? Hoy les traigo una historia original, un fanfic que explota un futuro desolado y un viajero en el tiempo muy distinto a Trunks. Prepárate, por lo que están a punto de escuchar, podría cambiar su forma de ver el universo Dragon Ball. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like si te gusta esta historia, suscríbete para más teorías y activa la campanita. Ponte los audífonos, ajusta el volumen, soy Michael Fanfics Novelas, y esta es mi historia. Capítulo 1. Imagina un futuro donde no hubo androides, ni Majin Buu ni dioses de la destrucción amenazantes. Solo un silencio ensordecedor, un futuro donde la vida de la Tierra se desvaneció en forma inexplicable, no por una gran batalla, sino por una erosión gradual y silenciosa. Los pocos supervivientes eran seres marchitos que apenas se recortaban el sol. Entre ellos estaba Ryu, un guerrero desesperado, el último prestigio de una civilización que se extinguió sin saber por qué, con una máquina del tiempo rudimentaria pero funcional, y única carga de energía. Ryu tenía una última esperanza, su objetivo: encontrar la grieta, el momento exacto o la acción aparentemente insignificante que llevó a la lenta desintegración de su futuro. Creía que la clave estaba en el torneo de las artes marciales, un punto de inflexión donde se reunían muchos guerreros poderosos y se tomarían decisiones cruciales. Ryu no venía a pelear contra un villano, venía a observar y a advertir. Su máquina lo transportó a un pasado específico, justo antes del 25º torneo de artes marciales donde Goten y Trunks participarán por primera vez como luchadores. Al llegar, su presencia era extraña, su ki era peculiar, casi inerte, reflejo de su futuro vacío. Los Z-Fighter lo detectaron, pero su forma de actuar era esquiva. Ryu sabía que si intervenía directamente podía alterar la línea temporal y crear una paradoja peor. El verdadero conflicto surgió cuando Ryu, observando a Gohan, Videl, Goten y Trunks en el torneo, empezó a darse cuenta de algo escalofriante: la amenaza no era un enemigo externo. La grieta no era una persona, sino una ausencia. El ki de los guerreros del pasado era vibrante, lleno de vida, pero Ryu percibía una sutil y casi imperceptible disminución de la esencia o pureza del ki de la Tierra que se aceleraba con el tiempo. Era como si el planeta mismo estuviera perdiendo su fuerza vital poco a poco. Se dio cuenta que la amenaza era la inacción, la falta de desafíos verdaderos que empujaron a los guerreros más allá de los límites, o quizás una desconexión con la naturaleza misma del planeta. Durante el torneo, Ryu observaba cómo los guerreros se divertían, entrenaban y luchaban. Pero notaba que no había una amenaza existencial que los obligara a superarse de la misma manera que en las sagas anteriores o en sus peleas anteriores. Desesperado por transmitir su advertencia sin hablar, liberó una parte de su ki distorsionado por el tiempo. Este ki no era ofensivo, era como una onda de vacío o nostalgia que afectó sutilmente a Gohan, Goten y Trunks. Por un instante, sintieron un escalofrío de una soledad infinita y el eco de un futuro desolado. Gohan, siendo el más sensible, fue el primero en percibir algo profundamente inquietante. Con esa última ráfaga de energía temporal, la máquina de Ryu, forzada hasta el límite, lo arrastró de nuevo a través de un flujo de tiempo, llevándolo a una era aún más crítica y violenta. Capítulo 2. Él estaba casi a punto de morir, pero con su ki distorsionado y agonizante no era el rastro de su muerte, sino la señal de un salto temporal incontrolado. Su cuerpo, ya debilitado y su ropa rasgada por el viaje forzado, apareció abruptamente en una ciudad desolada, reducida a escombros y humeante. El cielo era de un color ceniza, y el aire estaba cargado con la ominosa energía de máquinas letales. Ryu lo entiendo. Había llegado a la era de los androides, a la línea temporal futura de Trunks. Se arrastró entre los restos de edificios, apenas consciente de la devastación. La amenaza aquí era tangible, brutal. Y entonces, lo vio. La firma de energía fría y despiadada de Android 17 y de Android 18 y una figura familiar, más joven, pero cargada de furia. Era Trunks del futuro, luchando solo contra la implacable amenaza de los androides. Ryu lo observó desde las sombras, su agotamiento casi total. No podía intervenir directamente, pero al ver la lucha solitaria de Trunks, una nueva chispa de esperanza se encendió. Trunks era el primer viajero del tiempo que Ryu había encontrado, el único que quizás podría comprender su advertencia. Mientras Trunks se retiraba tras una batalla perdida, cojeando y muy herido, Ryu se forzó a hacer lo impensable. Con la última gota de ki que le quedaba, y sabiendo que no tenía otra oportunidad, canalizó una visión, un fragmento de su futuro devastado, directamente a la mente de Trunks. No eran palabras sino una imagen efímera y aterradora.
La tierra silenciosa y muerta, un mundo sin vida donde el ki se había desvanecido por completo. La visión fue fugaz, apenas un susurro mental. Trunks se detuvo en seco, un escalofrío recorriendo su espalda. Miró a su alrededor, confuso, sintiendo una perturbación extraña en el aire. Creyendo que era solo la fatiga, siguió adelante. Pero Ryu sabía que había logrado su objetivo. Había plantado otra semilla, esta vez en la mente de alguien que entendía el viaje en el tiempo y la fragilidad de las líneas temporales. Con la misión cumplida en esa pequeña ventana y sin más energía para otro salto, el cuerpo de Ryu comenzó a desvanecerse lentamente, no en la muerte, sino una especie de hibernación temporal. Su forma se volvió translúcida, su ki casi indetectable. Se había anotado quedando atrapado en esta era, flotando en un estado entre la existencia y la no existencia. Se convirtió en observador fantasmal atado a esta línea temporal. No podía intervenir, pero su presencia, aunque imperceptible, serviría como un recordatorio constante de la verdadera amenaza. No de un enemigo que aniquila, sino una ausencia que consume. Capítulo 3. Años se transformaron en décadas y las épocas se fundieron unas con otras ante los ojos de Ryu. Como un fantasma atado en línea temporal de los androides, presenció cómo los acontecimientos canónicos de Dragon Ball se desarrollaban, veía a Goku y Vegeta superar límites inimaginables, a Gohan encontrar su propio camino, a Goten y Trunks crecer en poder. Los guerreros Z se hicieron cada vez más fuerte enfrentando amenazas cada vez mayores. La Tierra se salvó incontables veces. A primera vista, el futuro apocalíptico de Ryu parecía una imposibilidad en esta línea temporal llena de héroes invencibles. Sin embargo, desde su perspectiva de un estado vacío, Ryu percibía algo más sutil, que nadie más notaba. Él observó en particular atención las líneas temporales que había influido, como la línea temporal del futuro de Trunks, cambiaba por su intervención aunque casi insignificante. Vio cómo derrotaba a los androides, matando a Cell y otras amenazas, salvando la Tierra y a sus habitantes, con más determinación y esperanza para su futuro, aunque su influencia en esta línea temporal era mínima, no fue en vano después de todo. Mientras tanto, en la primera línea temporal que apareció seguía su curso, los años pasaron, y aunque los grandes desafíos como Majin Buu y luego las batallas contra Bills, Freezer y más allá mantuvieron a los guerreros Z activos, Ryu notó algo profundamente preocupante. La complacencia no se había erradicado por completo la Tierra y sus defensores se volvieron increíblemente poderosos, capaz de enfrentar amenazas a escala universal. Pero Ryu percibía que la esencia que se agotaba en su propio futuro no era el poder de lucha, sino la conexión con la propia vida, con el propósito más allá de la batalla. Y veía cómo la vida cotidiana, a pesar de la paz, se volvía en cierto modo más vacía de espíritu. Las victorias se daban por sentadas y la búsqueda de poder a veces eclipsaba la simple alegría de la existencia. La Tierra se salvaba una y otra vez, pero el riesgo de una muerte del espíritu del vacío que Ryu conocía también seguía latente como una enfermedad crónica en remisión, esperando el momento de reaparecer. Capítulo 4. Atrapado entre estas realidades, Ryu, el mensajero del vacío, comprendió la terrible verdad: el futuro no era una línea recta, sino una compleja red de posibilidades. Sus intervenciones, aunque sutiles, habían generado ramificaciones. En la línea de Trunks había plantado una semilla de resiliencia que tal vez evitaría el vacío, pero en la primera línea temporal que visitó, la semilla de la advertencia había caído en un terreno fértil de poder, pero quizás no de comprensión. Mientras los héroes alcanzaban niveles divinos, Ryu sentía como la esencia fundamental de la vida de la Tierra, no el ki, sino la chispa intrínseca de propósito, de asombro y de conexión con algo más allá de la batalla, fluctuaba. No era una caída abrupta, sino un lento y casi imperceptible goteo, el mismo que había presagiado su propio futuro desolado. La ausencia que consume no era una expresión, era un suspiro que drenaba la vida poco a poco. Una tarde, mientras observaba a Goku y Vegeta entrenar furiosamente superando una vez sus límites en un planeta deshabitado, Ryu sintió que su existencia fantasmal comenzaba a desvanecerse aún más. No era el fin, sino una función total con el flujo del tiempo. Su individualidad se disolvía, convirtiéndose en una parte indetectable de la historia misma, una advertencia susurrada en el viento que solo los más sensibles podrían quizás percibir. Su ki, ya casi inexistente, se volvió uno con la energía latente del universo, una sutil resonancia del vacío que siempre acecha. De vuelta en la línea temporal de nuestros héroes, Gohan, en un momento de tranquilidad, se encuentra meditando bajo un árbol. Una brisa pasa, trayendo consigo un eco distante, una sensación fugaz de inmensa soledad y una advertencia silenciosa. Es el último vestigio de la presencia de Ryu, una resonancia que se ha extendido a través del tiempo.
Gohan abre los ojos pensativo. No puedo precisar qué fue, pero una familiar inquietud se siente en su corazón, es una sensación que le impulsó a buscar más allá del poder, a reconectar con la esencia de la vida de la familia y de la tierra que tanto ha protegido. Si termina la historia de Ryu, el mensajero del vacío. Él nos mostró que la verdadera amenaza no siempre se manifiesta en grito ensordecedor o una expresión devastadora. A veces la destrucción llega en silencio, como una lenta erosión del espíritu. La complacencia, la desconexión, la pérdida del propósito, ¿podrían ser esto los verdaderos enemigos que los guerreros Z, incluso con su poder divino, deben enfrentar? ¿Crees que nuestros héroes en su camino de evolución han sentido la advertencia de Ryu? ¿O el vacío, esa ausencia de una amenaza tangible que los impulse aún esperando su momento para consumir todo lo que conocemos? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que pasará en el futuro Dragon Ball con esta amenaza silenciosa? No olviden darle like si les gustó el fanfic, suscribirse para más teorías y activar la campanita. Hasta la próxima.